Libertópolis presenta Libercátedra con Ricardo Manuel Rojas, gracias al patrocinio de San Martín. Bien, la inflación como delito, el capítulo 9. ¿Cómo ponerle límites al gobierno en la emisión monetaria? Vimos en el capítulo anterior que hay una responsabilidad estatal en la generación de inflación, porque el Estado tiene en nuestros países de dinero fiat el monopolio de la emisión monetaria, con lo cual ellos establecen el curso forzoso del dinero que ellos mismos producen. Ese dinero tiene facultades de cancelar obligaciones y en muchos casos es la única moneda que se puede usar para cancelar obligaciones, de modo que hay una responsabilidad estatal por el incremento en la cantidad de dinero, esto es por la inflación. Dicho esto, antes de entrar a cuáles son las responsabilidades que se le puede imputar a los gobernantes, deberíamos ver un poco qué límites le podemos poner a los gobernantes para que no puedan abusar. Hay una vieja discusión en el derecho, ¿no?, sobre qué es más eficiente, si castigar o prometerle castigos a los que hacen cosas malas, o si tratar de evitar que cometan las cosas malas, ¿no? La prevención muchas veces es más útil que la represión, ¿no? En realidad yo preferiría que no me roben. Después una vez que me robaron, puedo discutir qué hacer con el que me robó, cómo hacerlo responsable, pero en primer lugar yo preferiría que no me roben. Y en el caso de la inflación uno podría decir, lo mejor es que no haya inflación. Después podemos discutir qué hacemos con los funcionarios públicos que son los responsables por la inflación, pero si podemos evitarla, si le podemos poner límites, sería preferible. Entonces, un poco esto empezamos a hablar al final del capítulo anterior. El primer punto es disminuir los gastos del gobierno, para que no exista la necesidad de emitir dinero para cubrir el déficit. Es mucho más probable que los gobiernos no emitan, aunque tengan la facultad para hacerlo, si no tienen la necesidad, sabiendo los perjuicios que van a ocasionar emitiendo. Si no necesitan emitir porque su presupuesto está equilibrado, muy probablemente no lo harían. Como decíamos la otra vez, en casi todo el mundo hay moneda de curso forzoso, moneda fiat, y sin embargo no hay pocos países con débil institucionalidad donde hay inflación. En general los gobiernos tratan de no emitir más de lo conveniente para evitar los graves problemas de la inflación. Y además tienen otras limitaciones que las vamos a ver de inmediato. Pero la primera es tener presupuestos equilibrados. Recordábamos en los primeros capítulos aquella famosa frase de Milton Friedman, ¿no?, que él decía que mientras funcionó el patrón oro hasta el siglo XIX, principio del XX en Estados Unidos, había como dos cláusulas no escritas que justamente derivaban de algún modo de que el oro era la moneda. Una era que precisamente los presupuestos eran equilibrados, o sea, no se puede gastar lo que no se tiene. Cuando el dinero era el oro y el Estado no podía emitir oro o inventar oro, tenía limitaciones para gastar. Cuando el dinero fueron pedazos de papel y el Estado se encontró con la facultad de emitir esos papeles, fue mucho más fácil abultar los presupuestos, porque de última instancia se pagaban con pedazos de papel. Pero mientras el patrón oro existió, esto se limitaba mucho, porque no hay cómo gastar lo que no se tiene. Y el otro principio precisamente era que el Estado no puede emitir, porque obviamente los billetes
que en los primeros tiempos eran representación del oro depositado en el banco. El límite a la emisión de billetes era la cantidad de oro que había, no se podía emitir más billetes que el oro. Si se hacía, se estaba cometiendo un fraude. De modo que ahí había un límite físico a la emisión de dinero. Cuando se elimina el patrón oro y aparece el dinero fiat, dice Friedman, estas dos limitaciones consuetudinarias no escritas desaparecieron. Y entonces, decía Friedman, tal vez deberían introducirse algunas enmiendas en la Constitución para poner los límites que ya no existen. Una sería la de que no pueden existir presupuestos deficitarios. No todos los gobiernos prevén, cuando ya elaboran su presupuesto, un porcentaje que no sale de los impuestos, que no se sabe de dónde va a salir. En algún momento se verá. Te dicen, bueno, calculamos que vamos a recaudar más impuestos, por ahí vamos a crear un nuevo impuesto para incrementar la recaudación, o de última vamos a pedir un crédito, ya veremos cómo lo cubrimos. Y esto hace que en muchos países ese déficit nunca se cubra, y si se cubre con endeudamiento, genera una bola de nieve de dinero, porque después hay que seguir pidiendo créditos para pagar los intereses de lo que se pidió antes, y nunca se llega a pagar. Y como cada presupuesto de cada año sigue siendo deficitario, en definitiva la deuda va incrementándose cada vez más hasta que un día explota. O la otra es, emitimos la diferencia, emitimos dinero. Entonces, eliminar eso, decía Friedman, a través de una cláusula constitucional que diga que el Congreso no puede tener presupuestos deficitarios. Solo puede gastar lo que sabe que va a recaudar. Y entonces empezamos a resolver el problema. Y la otra limitación ya tiene que ver con la creación de moneda. Esto es, primero, si el Estado es el que va a emitir la moneda, lo preferible sería que no existiera esto, pero mientras mantengamos este monopolio de la emisión monetaria, el órgano que emite la moneda tiene que tener dos características. Por un lado, ser técnico y totalmente independiente del gobierno, de la administración central, del Poder Ejecutivo, porque si no es poner a los zorros a cuidar el gallinero. Imagínense que si la misma gente que gobierna y que gasta y que necesita plata para seguir gastando es la que además puede emitir el dinero, es un suicidio, que es lo que pasa en muchos países. Entonces, el que se encarga de ver cuánto dinero va a circular debería ser un órgano totalmente técnico y totalmente independiente del Poder Ejecutivo, del gobierno central. Y en segundo lugar, aún ese organismo que se encarga de emitir el dinero debería tener un límite a cuánto se puede emitir. Friedman hablaba de hasta un 3 o 5% por año del circulante, ¿no? Hacía el cálculo, bueno, cuánto crece la economía, si en realidad el dinero es la contrapartida de los bienes y servicios que están en la sociedad, y esa riqueza crece a razón de normalmente un 3, 4%, 5% en buenos años. Ese debería ser más o menos el límite máximo de lo que el Banco Central podría autorizar para incrementar la emisión monetaria. Obviamente podría emitir menos, pero nunca más. Otros autores hablan de otras formas de cálculo, por ejemplo el Producto Bruto. Si el Producto Bruto además manifiesta el crecimiento de la producción y de la cantidad de bienes, en la medida en que crezca el Producto Bruto sería el límite a la posibilidad de emitir. Más allá de ese límite, que debería ser lo más claro posible, cualquier emisión
es ilegal, debería no existir, debería ser prohibida y, como vamos a ver, luego debería ser delito. Y los funcionarios que disponen la emisión y la puesta en circulación de ese dinero por encima de lo permitido deberían ser considerados delincuentes y ser condenados penalmente, más allá de responsabilidad civil, administrativa y política. Entonces necesitamos presupuestos equilibrados, bajar el gasto, que no haya la necesidad de emitir para cubrir el déficit. Necesitamos que la emisión monetaria sea limitada y Libertópolis presentó Libercátedra con Ricardo Manuel Rojas, gracias al patrocinio de San Martín.